Entonces, el tema que nosotros pues decidimos es un tema muy nuevo porque eh, recién, por lo menos en nuestra experiencia como grupo de investigación, es reciente el hecho de estudiar estos hongos de nuestro querido departamento de Petén aquí en Guatemala. Eh, a pesar de varios factores, pues, y tal vez por la lejanía, no se ha podido pues trabajar y estudiar como debe ser la, digamos, la diversidad o la riqueza de los macrohongos de este departamento. Por lo tanto, entonces no se conoce pues mucho, ¿verdad? Casi nada de los hongos que se dan en este enorme departamento de Petén. Y lo cual es un tanto lamentable, ¿verdad? Porque si tenemos en cuenta de que son aproximadamente poco más de 400 especies de macrohongos que se conocen en Guatemala, no son ni siquiera 100 las que se conocen de este departamento. Por lo tanto, pues para nosotros es un gran reto de seguir estudiando este departamento y su funga, porque pues la verdad es que es de los lugares menos explorados en ese tema en nuestro país. Entonces, la conferencia se titula Riqueza de macrohongos del departamento de Petén, Guatemala, y todos los que hemos contribuido en nuestro grupo de investigación, que son los que estamos activos ahora, pues es su servidor, la licenciada María del Carmen Brand, el licenciado Fernando de León Coronado, que también nos acompaña, y dos químicas biólogas que todavía no se han graduado, que son Malvina Vianey Ramírez Silvestre y Andrea Alejandra Morales Rivas. Vamos a hacer una pequeña introducción. Pues nuestro país es Guatemala y aproximadamente el 33% del territorio nacional lo comprende el departamento de Petén. Por lo tanto, entonces, debemos decir que es un departamento pues sumamente extenso. De los 108.889 kilómetros que mide Guatemala, el 35.854 kilómetros cuadrados pues le pertenece a este departamento. Por lo tanto, ya que como centroamericanos, pues El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ya sea que sean provincias o se dividan en provincias o se dividan en departamentos, el Petén es el departamento, o por decirlo así, la provincia más grande de toda Centroamérica. Eso quiere decir que su territorio no es nada despreciable, ¿verdad? Y además, pues el departamento Petén, en el idioma maya Itzá, significa pues isla. Y como sabemos, pues la isla de Flores o Ciudad Flores es la cabecera departamental, ¿verdad? Y está pues un tanto lejos, creo que es la cabecera departamental que está más alejada de la ciudad de Guatemala. Quiero decirles que toda la introducción está basada en datos que se recolectaron de un informe CGPlan en el 2012. Otro aspecto interesante de mencionar es que este departamento pues posee un clima cálido, ¿verdad? Y húmedo, y que se divide en dos periodos. Primero, una época de lluvia y una época seca. Más o menos la época seca entra como entre diciembre y enero, y la época lluviosa, pues entra como entre abril y mayo. Entonces, la época de lluvia es un poquito más larga que lo que es en el resto del país, por la naturaleza de las zonas de vida, según Aldrich, ¿verdad? Porque, como vemos, este departamento está dividido en dos zonas de vida. ¿Qué es una zona de vida? Pues es un grupo de características, ya sea de flora, fauna y otras características geológicas, de temperatura, de eh, humedad, etcétera, ¿verdad? Y además de la vegetación más bien existente. Por lo tanto, la parte norte del Petén está clasificado como bosque subtropical húmedo cálido, y la parte sur
está clasificada como bosque muy húmedo subtropical cálido, ¿verdad? Lastimosamente, como vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, las principales zonas que están protegidas, o sea, como que se reconocen como áreas protegidas en nuestro país, están más bien en la zona norte, pero también es algo de, bueno, porque esta es la mayor parte del territorio, ¿verdad? Que está precisamente en el bosque húmedo subtropical cálido. Como ustedes saben, pues Guatemala forma parte de todo lo que se conoce como Mesoamérica, donde una de las civilizaciones más importantes fue la Maya, y aquí este departamento está lleno de zonas arqueológicas. Para nuestra desdicha, el bosque muy húmedo subtropical cálido es el que menos áreas protegidas tiene. Por lo tanto, entonces, esta área es la más perturbada de Petén. Pero, ¿qué sabemos entonces sobre los macrohongos de Petén? Los estudios taxonómicos en este departamento, para nuestro infortunio, solo son 3. El primero se hizo mediante el método oportunístico, o sea, se recorrieron senderos en el Parque Arqueológico Tikal, o sea, el Parque Nacional Tikal ahora, en el año de 1999, y fue hecho por un estudiante de la carrera de químico biólogo de la Universidad de San Carlos, que se llama Eric Rizzo. Y él pues publicó su tesis de licenciatura y documentó 28 géneros y 37 especies. Hemos de decir que por la naturaleza de estos bosques, los macrohongos que habitan en esta región son más bien aquellos que degradan materia orgánica, es decir, todos aquellos que descomponen precisamente esta gran cantidad de hojarasca que se acumula precisamente en todos estos tipos de bosque. Entonces, las especies que forman simbiosis o que son micorrísticas son muy poco abundantes aquí, ¿verdad? Aquí la mayor riqueza de hongos es precisamente todos aquellos que degradan, ya sea hojas, ya sea troncos, etc. Y sobre esta tesis, pues es donde nosotros hemos edificado todo el conocimiento de los hongos de este departamento. Desde el año 1999, que se reconocieron estas 37 especies, no fue sino hasta el año 2018, vean ustedes, pues casi, podemos decir, 20 años después, que el doctor Roberto Flores y la licenciada María del Carmen Brand, pues publicaron este artículo que se llama Diversidad de hongos micorrísticos en bosques de Pinus caribea Poctum. Les quiero comentar que este Pinus caribea, variedad hondurensis, es una de las especies mesoamericanas que en realidad está muy, muy afectada por la deforestación y otros problemas como es el ataque de los gorgojos de pino, ¿verdad? Y además el aumento de las áreas que se usan para ganadería, lo que impide que esta especie se regenere, y la invasión de hábitat para construir hogares, etcétera, ha hecho que esta especie de pino que es propia de Petén, bueno, que se distribuye en realidad en el continente americano en climas subtropicales y ambientes cálidos, desde México hasta Nicaragua e incluso algunas islas del Caribe. Pero tenemos la dicha de tenerlo en el departamento de Petén. Y de hecho, pues esta especie de Pinus caribea no se da en otro lugar que no sea precisamente en el área del centro de Petén. El género Pinus, por su naturaleza micorrízica, necesita de muchos hongos para crecer, ya que le ayuden a través de intercambio de nutrientes en sus raíces. Necesita otras especies fúngicas necesarias para que
estos pinos se puedan desarrollar de manera apropiada. Por lo tanto, en este estudio que realizaron pues, nuestros colegas, fue que durante los años 1997, 98 y 2013 y 2016, en todos estos años pues hicieron una recolecta por el método oportunístico, o sea, llegaban ahí a los rodales de pino y recolectaban las especies que conservaban durante las épocas que ellos eligieron muestrear. Es así que lograron identificar más de 40 especies pertenecientes a 17 géneros. Y estos hongos en su mayoría son ectomicorrísticos. Por lo tanto, si miramos que la base del estudio de rizo son 37 especies y supongamos que todas estas 40 son nuevos registros, pues tendríamos un total de 77 especies, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos. La importancia de este estudio estriba en que aquí tenemos una foto de estos rodales de pino que lo saqué de esta publicación, ¿verdad? De la revista científica. Es que hay muchísimas especies micorrísticas. Por ejemplo, podemos ver aquí hongos del género Craterellus signifor posiblemente, varias especies de rúsula, ¿verdad? Varias especies de Lactarius, inclusive el mismísimo Lactarius índigo, pues habita en estos rodales. Eso quiere decir que, pues, este Lactarius índigo, como bien lo dijo Amaranto, que es uno de los hongos que nosotros conocemos bastante aquí en Guatemala, pues también está en el departamento de Petén. Otros hongos menos conocidos como Teléfora y otras especies de boletales como Suilus, Retiboletus, el mismo Boletus guatemalensis, que es una especie que fue descrita de aquí de Guatemala por el doctor Roberto Flores y que se creía que su distribución era muy reducida, sin embargo, pues ahora ya se ve que la han encontrado también en Belice. Y las especies de escleroderma, como es esta escleroderma texense, estos hongos que liberan sus esporas y revientan, más o menos como los licopertos. Tiene como muy poca señal, se le escucha entrecortado. ¿De veras? Sí, hay por momentos se va un poco la señal. Eres tú, Armando, porque yo lo escucho bien. Ah, entonces soy yo. Permíteme, voy a aumentar el volumen si quieren. Bueno. Se escucha bien. Muy bien. Gracias, Entonces es mi internet chafa que tengo aquí. Está lloviendo por ahí donde está usted. Muy bien. Entonces vamos a seguir diciendo que estas especies, pues, que uno está acostumbrado a ver en otro tipo de bosque en el centro de Guatemala, en el occidente, en el oriente, también están presentes en áreas muy reducidas del departamento de Petén. Lo más triste es que estos rodales pues están muy, muy amenazados porque pues las especies de pino, ustedes saben que sirven para hacer muebles, son árboles maderables, también sirven para combustible, la leña, ¿verdad? Y como en Petén no hay otras especies similares, sino que son otras especies pues muy, muy diferentes y que no forman ectomicorrizas como las que ustedes están viendo aquí. Entonces, esta es una especie sumamente amenazada, ¿verdad? Por muchísimos factores. Entonces, es importantísimo que se empiecen a proteger estos bosques. Y como habíamos visto, Optún es uno de los municipios de Petén que está en el lado sur de ese departamento. Y en el lado sur es donde menos áreas protegidas hay en el departamento de Petén. Las principales áreas pues están en el norte, donde es otro tipo de
de hábitat, ¿verdad? Donde habitan otras especies. En cambio, aquí en el departamento que tenga el sur, pues creo que es muy necesario que se creen áreas protegidas, principalmente asociadas con los bosques de pinos caribe. Y también con otras especies de encino de tierras bajas que habitan ahí. De hecho, estos autores en la discusión de resultados pues compararon con otros países como Belice, algunas islas del Caribe o Yucatán, ¿verdad? Toda la península de Yucatán en México, y se dieron cuenta que pues, la verdad es que varias especies son muy similares y se comparten, ¿verdad? En toda esta zona de vida, precisamente porque están asociadas todas a este Pinus Caribe. Y la diversidad encontrada, porque este estudio solo se centró en hacer como un listado general, ¿verdad? Un inventario. No fue un estudio muy profundo, ¿verdad? De todas las especies, así como hacer parcelas y llegar siempre en fechas específicas durante toda la época lluviosa, que tal vez permitiría aumentar el número de especies que se recolecten, sino que, como les digo, pues esto fue un método oportunístico, fue un método como diagnóstico, pero al final, imagínense, recolectaron tantísimas especies y que la mayoría pues son nuevos registros para el país. Entonces, creo que esto va a sentar las bases, o sea, este estudio que fue publicado sentará las bases más bien para el estudio de los hongos micorrízicos de este departamento. Si nosotros hacemos una comparación con los estudios de rizo en el Parque Arqueológico Tikal que está en el norte, y si uno ve el listado de rizo, ve que son puras especies saprobias, o sea que degradan madera, degradan hojarasca, troncos, hojas, ramitas. Entonces, no tienen nada que ver con este grupo de especies que fue publicado del siglo XX, porque estas son especies simbióticas. Pero eso hace que la riqueza de este departamento y de todas las especies que puede aportar, pues sea sumamente abundante. Y si nos vamos a ver en la extensión territorial del departamento, creo que este lugar, o sea, todo este departamento de Petén, sería el que más especies debería de aportar al número de macrohongos que se conocen para Guatemala. Lamentablemente, pues es uno de los menos estudiados. Aparte de Izabal, porque Izabal creo que es el que casi no se sabe nada de macrohongos de ese departamento. Entonces, creo que tenemos que ponernos a estudiar precisamente estos hongos de Izabal y de Petén. Posteriormente, el tercer estudio, como había dicho, son 3 estudios que han sido publicados de Petén. Fue este que salió en el año 2019, que si bien no está en una publicación formal como un artículo, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? El de los hongos ectomicorrízicos, pero aporta por lo menos 5 especies, nuevos registros para el país. Si sumamos entonces a esas 77, estas 5 nuevas especies, entonces vamos ya pasando 80, ¿verdad? Por ejemplo, 82 especies para el departamento de Petén. Si comparamos las aproximadamente 400 especies de macrohongos que se conocen en el país, vemos que este departamento, aún así con lo poco que se conoce, va llegando casi a la cuarta parte del número de especies que se conocen para todo el país, ¿verdad? Entonces, ese tamaño, ¿verdad? Y esa diversidad y esa riqueza que tiene en sus áreas protegidas, pues la verdad es que alberga mucho potencial. En este estudio que fue publicado pues como un proyecto de investigación de licenciatura, el Fernando de León, pues él se elaboró este cuadro, ¿verdad? Precisamente de hongos ascomicetes,
donde podemos ver a Cocaína tricoloma, Cocaína especiosa, Filicia domingensis, Pulvinella globífera, Morganella fuliginea, varias especies de Hyastum, entre ellas Hyastum rufescens, que fue el primer registro, y Phallus multicolor. Aquí tenemos estas fotos, ¿verdad? Cocaína especiosa es uno de los hongos más comunes en estas áreas, igual que Cocaína tricoloma y Filicia domingensis. Sin embargo, no habían sido registradas para este departamento. En muchos lugares que se comparten pues estos climas cálidos, subtropicales o tropicales húmedos, Cocaína especiosa y estas tres son como las especies insignias, ¿verdad? Que siempre uno sabe que cuando un bosque de este tipo va a encontrar Cocaína especiosa, Cocaína tricoloma, Cocaína Venezuela, Filipsia, etcétera. Sin embargo, pues no habían sido registradas, no fue hasta recientemente en el año 2019 que fueron documentadas a través de este trabajo de Fernando de León. También Orbilia, Pulvínula. Aquí tenemos una especie de Calviatia que lamentablemente no logramos llegar a esta especie, Hyastum saccatum, Fimbriatum, Hyastum rufescens, Hyastum saccatum y también Hyastum triplex. Y la famosa Morganella fuliginea. Esta se habían encontrado en todos los países, desde México hasta Costa Rica, menos en Guatemala, pero ahora pues ya la tenemos nosotros como parte de la riqueza de estos hongos. Y el Phallus multicolor, que es una especie sumamente difícil de observar. En algunos documentos se ha visto que solo había sido reportada de Guyana Francesa, pero ahora con el advenimiento de todas las redes sociales y otras páginas como iNaturalist, ¿verdad? Y los diversos grupos que hay en Facebook y otras plataformas, se ve que es una especie ampliamente distribuida en todas las regiones subtropicales y tropicales de América. Sin embargo, es muy raro de observar. Creo que uno tiene una suerte muy grande de ver este Phallus multicolor, porque se caracteriza precisamente por ese inducio de color naranja, café pálido y toda esta parte que es como el velo de novia. Ustedes saben y han visto ese hongo velo de novia, ¿verdad? El Phallus induciatus, que es muy llamativo y muy hermoso. Tal vez toda esta parte, ¿verdad? El inducio de Phallus multicolor no es tan llamativo, pero el color, ¿verdad? Ese color naranja que tiene, ¿verdad? Es muy especial y además no es nada pequeño, ¿verdad? Tal vez mediría unos 20 centímetros de alto. Entonces, fue una dicha pues haber encontrado en este trabajo este Phallus multicolor. Y estas especies pues que en otros lugares pues ya son bastante conocidas y que en Guatemala no habían sido registradas hasta el año 2019. ¿Qué estudios estamos realizando actualmente? Seguimos con la riqueza del Parque Natural Ixpanpajú-Petén, que es donde pues a través de diversos convenios y permisos pues nos dieron la oportunidad de trabajar ahí. Y en el seminario de graduación de Malvina Ramírez y Alejandra Morales, juntamente con su servidor y la licenciada Abraham, pues estamos asesorando aún un proyecto que está ahorita en fase de elaboración pues, de informe final. Son algunas vistas del Parque Natural Ixpanpajú-Petén. No es un bosque primario, sino que es un bosque secundario de regeneración, pero que ya lleva bastantes años pues, de estar protegido a través de esta reserva privada. Vamos a hablar un poco de la maravilla de especies que encierra esta área, que si bien, como le digo, no es un bosque primario, sino que es un bosque secundario, estamos admirados de todo lo que se puede encontrar. Muchísimos nuevos registros para el país, registros de géneros, registros de especies que nunca se habían visto y que sí están registradas para Belice o para Honduras también, o también para México, ¿verdad? La península de Yucatán. Por ejemplo, Lencites acuta, que es un hongo bastante común en este lugar,
Otros más raros son como Cimatoderma, ¿verdad? Estos hongos que son degradadores. Aquí no vamos a hablar de especies micorrízicas porque el Parque Natural Ixpampajul solo tiene algunas manchas de bosques de encino que son micorrízicos, estos árboles que son micorrízicos. La mayoría pues son árboles que no forman ectomicorrizas, pero que sí proporcionan bastante materia vegetal para que crezcan estos hongos degradadores. Así que en este trabajo vamos a hablar de puros hongos degradadores. Está la Encites acuta, quizá ya ha cambiado un poco la nomenclatura, pero yo prefiero llamarlos así como yo los aprendí a identificar, ¿verdad? Nosotros estamos todavía haciendo la etapa del laboratorio. Tanto el estudio de Fernando como este que les estoy presentando actualmente fueron hechos a través de parcelas de 100 metros cuadrados dentro de esta selva. Crean que no es nada fácil estar muestreando una vez al mes durante 6 meses 2 parcelas de 100 metros cuadrados. En varias ocasiones nosotros nos perdimos, nos cayó lluvia, nos salieron animales salvajes, serpientes y bañados en sudor porque uno está muestreando a 40 grados, a 35 grados y a veces con el 98% de humedad. Es sumamente complicado meterse a trabajar a estos bosques. Sin embargo, pues la diversidad, la riqueza de especies que uno puede encontrar ahí es maravillosa. Como esta especie de Cimatoderma, que todavía no hemos podido llegar a esta especie. Este hongo muy bonito, que parece un Coriolopsis, pero no lo es, que también estamos tratando de identificar. El Fulviholder rubinae o rubinia, que es un hongo sumamente grande, que parece un Ganoderma a simple vista, pero ya microscópicamente no tiene nada que ver con un Ganoderma, además de que es muy grande, puede llegar hasta medir hasta 50 centímetros de diámetro. O sea, de aquí para acá puede medir medio metro. Cuando uno lo ve inicialmente, uno dice, no, este es un Ganoderma definitivamente. Pero ya viéndolo abajo y viendo otras características, pues no tiene nada que ver con un Ganoderma, obviamente, pues porque es un Fulviformes. Claro que hay especies de Ganoderma en este bosque, como Ganoderma planatum, pero es muy interesante. Tanto este género Cimatoderma, Fulviformes, son nuevos registros para el país. Cotylidia diáfano, que es un hongo degradador de troncos, todos estos están en troncos, que es un hongo muy bonito, que es bastante translúcido, pero es muy duro. Es una maravilla de verlo. Estos son degradadores de madera, pues que no tienen láminas, con excepción de la Encites acuta, que tienen estas pseudoláminas, ¿verdad? También está Gymnopus omphalodes, que es una especie muy común en este lugar. Otra menos común es Lepista subisabelina, que tiene las láminas de color rosa. Es un tanto raro verlo, pero sí, pues se puede encontrar en este lugar. Tetrapyrgos sp. Es un hongo muy pequeñito con láminas de color rosado y con esporas que tienen ángulos. Volvopluteus, este género es sumamente interesante y recientemente descrito. Este Volvopluteus es como una especie de Pluteus. Los Pluteus son unos hongos que tienen láminas libres bastante juntas y además rosadas, pero tienen una volva, casi que como las volvarielas que nosotros conocemos, que son de toda esta familia de hongos que tienen láminas rosas, pero la diferencia es que las esporas, cuando uno lo mira al microscopio, pues las esporas no son nada parecidos a volvarielas, sino que son bastante globosas. Cuando uno lo ve, uno dice, esto es una volvariela. Tiene que ser una volvariela, pero llega uno a un laboratorio y se da cuenta a través de la microscopía, pues que no, que más bien es este nuevo género descrito que es Volvopluteus. Aquí se puede ver la volva, que tienes una volva muy rudimentaria que desaparece con suma facilidad. Y son hongos sumamente frágiles, con ese calor
¿Qué hace? Uno los tiene que envolver muy bien y llevarlos en una canasta para que se puedan conservar. Una especie muy llamativa de color blanco, un tanto rara es Eudemanciella platensis, que se caracteriza precisamente por estas láminas arqueadas grandes y su color blanquecino. Otro hongo hermoso de este lugar es Pheoclavulina cyanocéfala, que es como una ramaria, pero que tiene de color café la base y color azulado la superficie. O sea, los ápices más bien. Es una belleza de hongo. No es muy abundante, pero sí se desarrolla en ciertas áreas de esta reserva. Trogia. Son especies un tanto raras. Trogia buccinalis. Son del mismo género, pero esta es de color blanco y esta es de color más o menos tonos liláceos rosáceos. Todos degradadores de hojarasca. Leucobacillus gracilimus. Es un hongo de láminas muy juntitas y de color café naranja intenso en la superficie. Muy bonito también. Y había unas especies de encino por ahí perdidas en ese bosque. Y encontramos una especie micorrízica, que es un Craterellus. Este hongo es simbiótico. Y obviamente pues se encontró solamente en estos lugares donde estaban creciendo los árboles de encino. Llego finalmente a los hongos degradadores de hojas, que son de mi predilección, donde hemos identificado por lo menos 4 especies. Está este Marasmius hematocephalus, variedad pseudo-tajeticolor, que en un principio cuando uno lo ve, uno dice, este es Marasmius tajeticolor, tiene que ser, pero microscópicamente ya no, sino que más bien es una variedad de este Marasmius hematocephalus. Los Marasmius hematocephalus se caracterizan precisamente por ser sumamente pequeños, ¿verdad? Son honguitos que no llegan a medir más de 5 centímetros, con pilios sumamente pequeños, también pueden ser de 1 centímetro, 1,5 o menos de diámetro, pero son de color rojo o rosado o corinto intenso, de láminas muy, muy separadas, como ustedes las ven aquí. Entonces hay varias variedades, ¿verdad? Este no se parece a este, pero son Marasmius hematocephalus. Y este no tiene nada que ver, porque miren el color rojizo corinto, lo tiene solo aquí en estas hendiduras, pero también es un Marasmius hematocephalus. Y Marasmius rabarbarinus, que tal vez es la especie de Marasmius más grande, que sí mide tal vez unos 8 centímetros de altura por unos 3, 4 centímetros de diámetro. Sumamente raro verlo, pero es una especie propia de los bosques tropicales. De Brasil ha sido descrita también. Y hay unas cosas pequeñitas que miden menos de 2 centímetros de diámetro, pero son sumamente abundantes en ramitas pequeñas, que es Marasmius pallidus. Si ustedes lo ven aquí, que el pilio es casi translúcido, pero crece en abundancia sobre estas ramitas. Es un tanto fácil identificar. Y tal vez de todos los marasmios que he visto, el Marasmius multiceps se lleva el premio. Es una hermosura de especie. Crece en troncos grandes de más de 10 centímetros de diámetro y puede formar colonias de más de 1000 cuerpos fructíferos. Es un espectáculo ver esos troncos llenos de cuerpos fructíferos de marasmios, miles de cuerpos fructíferos. Y forma estos rizomorfos de color oscuro, ¿lo ven? Estos rizomorfos, o sea, estos estípites de color oscuro. Y además, en el centro del pilio tienen una invaginación con un punto negro. Y además, como todos los marasmios de este grupo, que es la sección marasmios, tienen este collar. ¿Verdad? Presentan un collar en la unión de el estípite con el pilio, o sea, del tallo con el sombrero.
Es una belleza encontrar este hongo, es rarísimo también, pero afortunadamente lo pudimos ver en este estudio. Marasmius setulosifolius, que es bastante común, crece en muchos lugares y sobre hojas. Así otras especies que todavía están pendientes de identificación, pero son sumamente llamativas, ¿verdad? El Neuromarasmius generalmente son muy pequeñitos. Hay que casi que gatear en los bosques para poderlos recolectar. Y en Petén, gatear puede encontrarse unos tarántulas, puede encontrarse unos serpientes, entonces es un tanto complicado. Muy bien. Entonces este estudio está por concluir. Sin embargo, pues creemos que va a ser un aporte muy grande y tal vez va a añadir otras 40, 50 especies nuevas, nuevos registros para este departamento. Finalmente, quiero agradecer a mis estudiantes, a nuestros estudiantes, más bien con la licenciada Abraham, a Fernando, a Malvina y a Alejandra, que tomaron ese reto de irnos una vez al mes durante 6 meses a muestrear estas parcelas. Salir de noche después de terminar la jornada de la universidad. Nos íbamos viernes por la noche, trabajamos todo sábado en el campo, sábado en la noche describíamos todo el material y todo el domingo también describíamos material y secábamos y nos veníamos en bus de 9 de la noche de Petén para llegar el lunes en la mañana a la ciudad de Guatemala y reintegrarnos todos a nuestros estudios o a nuestros trabajos sumamente cansados, pero valía la pena. Un esfuerzo demasiado grande, de verdad. Así que quiero felicitar a mis estudiantes. Como les digo, aquí está Fernando, que ya está graduado. Ellas son las del estudio que acabo de presentar. Estamos en la entrada del Parque Ixpampajul. Aquí una foto donde estamos recolectando los especímenes, algunos por su tamaño, pues van en canasta y otros por su fragilidad, los más pequeños pues van en cajas, que no se cierran tanto porque si no se pudren en estos calores intensos que hay en este departamento. Muy bien.